Estás escuchando La Colmena. 5:08 de la tarde. En este momento estamos conectados a través de www.whatsappr.com. Iniciamos este gran programa que se llama La Colmena Radio. Qué felicidad, qué alegría es estar contando con ustedes como nuestros oyentes de WhatsApp Radio. Bueno, como lo pueden darse cuenta, está tronando aquí en la ciudad de Pereira un fenómeno bastante raro. Les cuento, señores oyentes y staff de La Colmena Radio, está haciendo sol, está tronando y está cayendo granizo. Eso está pasando aquí en la ciudad de Pereira. Estamos asustados. Está pasando, solo falta el arco iris. Bueno, señoras y señores, 5 y 9 de la tarde y estamos empezando La Colmena Radio, como siempre, con los temas más interesantes, con nuestros participantes, nuestros especialistas, nuestros entrevistados, y como el programa pasado que tuvimos un invitado internacional, nada más y nada menos. Saludamos en este momento en la ciudad de Bogotá al señor Daniel. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejo, a toda la audiencia de WhatsApp Radio y de nuestro programa La Colmena Radio, y a todas las personas que nos están escuchando en Colombia y en el exterior. Muy buenas tardes a todos y espero que este programa sea de un gran aprecio para todos. Permítame saludar en la ciudad de Medellín al señor Samir. Muy buenas tardes, Samir. Samir, muy buenas tardes. Hola, Alejo, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Pues bueno, les cuento que ya por fin logré subsanar algunos de los problemas técnicos, pero todavía estamos trabajando en otros para garantizar una mayor calidad de nuestra transmisión desde la ciudad de Medellín, y a partir de la próxima semana ya no seguiré transmitiendo desde Copacabana como ha sido usual, sino que estaré transmitiendo propiamente desde el sector de Conquistadores en la ciudad de Medellín, desde el nodo Coworking. Entonces, grandes sorpresas para toda nuestra audiencia, porque vamos a hacer unas cositas muy interesantes en La Colmena. Y pues hoy en nuestro 28º programa tenemos un tema sumamente interesante: teletrabajo, riesgo o seguridad, con Luis Álvarez. Vamos a entrar un poquitito en contexto, y es que conjunto de implementadas para disminuir, aumentar la protección y garantizar el bienestar de objetos e individuos. Se tiene presente entonces en los diferentes ámbitos de la vida, teniendo en común aspectos tales como condiciones para asegurar actividades que se desarrollan, riesgos que se presentan en dicha actividad, tanto internos como externos, o intrínsecos como extrínsecos, como algunos profesionales los denominan, acciones a tomar para mitigar riesgos, medidas preventivas para evitar riesgos de... Ahora, con la aparición de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se hizo necesario establecer una serie de medidas de protección en la infraestructura de la información, a lo cual se denomina seguridad informática. Este concepto ha ido evolucionando al ritmo de la tecnología, al ritmo de la evolución y de las nuevas olas, ahorita inmersos en el mundo de la tecnología, de la economía digital. Inicialmente se consideraba solamente la protección física de equipos de telecomunicaciones con el objetivo de evitar daños, robos, y posteriormente se consideró la protección de redes, limitando así su acceso, y hoy en día se considera también la protección de un activo valioso como la información. En la modalidad de teletrabajo se debe velar por garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, tanto de los equipos como de los teletrabajadores. Estos últimos trasladan numerosos datos y contenidos a dispositivos electrónicos con nuevas ubicaciones físicas, generando nuevos riesgos que se deben mitigar estableciendo protocolos adecuados, tales como políticas de seguridad que se establecen como planes de acción encargadas de afrontar, mitigar y prevenir riesgos originados con la implementación del teletrabajo. Esta anterior información ha sido tomada de teletrabajo.gov.co, redactado por la asesora de Comisión de Teletrabajo, Mabel Matthews. Y yo tengo una pregunta: ¿nosotros somos teletrabajadores, Daniel? ¿Qué opinas vos? Bueno, Samir, teletrabajo, riesgo o seguridad.
con Luis Álvarez. ¿Sabías que el teletrabajo es uno de los modelos de contratación actual en Colombia y de igual forma en el mundo, y que trae seguridad a muchos empleadores de contratación? Por esto y mucho más, hoy tenemos un invitado que nos acompañará desde la ciudad de Bogotá, Luis Ángel Álvarez Vanegas, gerente de la sociedad Álvarez Vanegas, abogado SAS, abogado titulado, egresado de la Universidad Popular del Cesar, especialista de la Universidad Nacional, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional, magíster en Derecho, profundización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional, y abogado litigante, docente universitario. Pero o requieres capacitarte en relación con renta cedular año 2018 de personas naturales, planeación tributaria y fiscal, cierre contable y fiscal, actualización tributaria 2019, informamos que en la tienda interactivo virtual empresarial se encuentran disponibles las memorias de estos seminarios virtuales a unos precios súper económicos. Ingresa, adquiere la que necesites y realiza tu pago seguro. Búscanos como @tuhype en Facebook. Para dudas o inquietudes, escribe al chat de la página o al buzón suscripciones @tuhype.com o a los números 318-405-6201 y 314-804-4544. buenas tardes, Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, Samir. Bien, gracias a Dios. Daniel. Él es Daniel. Daniel. Qué pena. Tranquilo, Luis. Pensé que me daba Samir. Por el paisa. No, pues sí, sobre todo lo paisa. Sí. Bueno, Luis, entrando en materia, cuéntenos hoy referente al tema del teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo en Colombia y quiénes pueden optar por esta modalidad en Colombia? Bueno, antes de dar una definición del teletrabajo, como va de la mano con la definición del contrato de trabajo, debo dar primero la definición del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades en virtud del cual un trabajador se compromete con un empleador a prestarle un servicio personal subordinado, y el empleador se compromete a pagar una remuneración. El teletrabajo es un contrato de trabajo porque la norma reglamentaria de la ley que determina o que ordena la implementación del teletrabajo en Colombia señala que la relación de teletrabajo es dependiente, es decir, el teletrabajo es una forma de contrato de trabajo con la característica especial de que predomina el uso de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones para el desempeño de la labor y también para la comunicación entre el empleador y el trabajador. La otra parte de la pregunta era ¿quiénes pueden optar por esta modalidad? Pues desde el punto de vista del empleador, quienes necesiten que la prestación de un servicio con el uso de estas tecnologías de la informática y las comunicaciones y las telecomunicaciones, pero que el servicio lo presten fuera de la sede del empleador. A esos empleadores les sirve el teletrabajo. Y por el lado de los trabajadores existen algunos sectores de la población que se benefician con esta modalidad de contratación. Entre ellas podemos señalar las personas que se encuentran lo que llama la Corte Constitucional personas en circunstancias de debilidad manifiesta, es decir, que tienen una situación especial que para el caso que nos ocupa les impediría permanecer en la sede del empleador. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser estas personas en circunstancias de debilidad manifiesta? Sí. Una madre cabeza de hogar, una madre que haya regresado de su licencia de maternidad, se le va a dificultar la hora de la lactancia. Pues conocí una señora del DANE que la sancionaron por hacer uso de la hora de lactancia, aunque hay para no extenderme la respuesta, pues había una situación especial. Me pareció injusto, pero el teletrabajo hubiera solucionado esta situación. Sirve también mujeres cabezas de hogar, sirve también para aquellas personas en situación de discapacidad, creo que ya lo mencioné. Serviría también incluso para aquellas personas desplazadas por la violencia, para las personas que están amenazadas e incluso para las personas que purgan una pena desde su casa.
¿Ya? Ok, o sea, no pueden personas asistir que al sitio de tienen trabajo. detención domiciliaria, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, porque a la cárcel no pueden llevar las tecnologías de informática y de las telecomunicaciones. Entonces sería eso lo señala la doctrina, que a estas personas también les puede servir. Bueno, claro, importante para que muchos empleadores que a veces es como su coco, aquellas personas que no pueden desplazarse por X, Y razón Z, o sea, que tengan esta opción de modalidad de contratación como una opción ahí, latente. Bueno, Luis, ¿qué deberes y derechos? Bueno, claro que sí. Lo primero que debemos señalar es que tanto empleador como trabajador tienen las mismas obligaciones que existen para cualquier empleador y cualquier trabajador vinculado por contrato de trabajo. Pero informática y de las telecomunicaciones, es necesario que el empleador le indique al trabajador sobre las condiciones del buen uso de esas tecnologías de la informática y de la comunicación, el adecuado uso de los equipos, el adecuado uso de programas y el manejo de la información. Y correlativamente, el trabajador se compromete a acatar estas instrucciones del empleador, de tal forma que el empleador, incluso en el reglamento interno de trabajo, que es la manifestación de su poder subordinante, es decir, el empleador manda, la principal forma de mandar del empleador es el reglamento interno de trabajo, y ahí debe señalar las condiciones en que se debe prestar el servicio a través del teletrabajo. El empleador debe respetar al trabajador en aquellas situaciones donde sea identificable la jornada de trabajo, es decir, el número de horas que presta el trabajador el servicio, valga la redundancia. El empleador tiene la obligación de respetar la jornada máxima legal. Sí. Por otra parte, el empleador tiene la obligación de respetar el derecho de asociación sindical de los trabajadores, aunque pueden tener dificultades prácticas para asociarse los trabajadores. Imagínense ustedes una huelga de teletrabajadores que puede darse. Terrible. Pero puede suceder, pero el problema es cómo se integrarían ellos. Sin embargo, el empleador tiene que facilitar al trabajador, este derecho, el derecho de asociación sindical. Por otra parte, como les señalé, los demás derechos que tienen los trabajadores, la vinculación a la seguridad social, etcétera, implementar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo dentro de la empresa, antes programas de salud ocupacional, es decir, la protección fundamental del trabajador. Bueno, muy claro. Quiere decir que la persona que trabaje, o sea, que tenga un contrato de teletrabajo, tiene los mismos derechos y deberes que una persona que trabaja directamente en las oficinas o instalaciones del empleador. Bueno, sí. Luis, ¿cuáles son los aspectos claves que debe especificar cualquier contrato de teletrabajo? Bueno, el contrato de teletrabajo debe señalar bueno, lo primero, aunque la norma no es tan clara, a mi parecer, el contrato de teletrabajo debe ser por escrito, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en cuanto a afiliación a seguridad social, el empleador debe llevar a la ARL el contrato de trabajo, y si es un empleado público, deben llevar el acto administrativo, es decir, la resolución de nombramiento, el acto administrativo de vinculación de la persona y el manual de funciones donde señalen qué va a hacer ese trabajador. Sin embargo, además de ser por escrito, la vinculación del teletrabajador debe contener las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y, si es posible, de espacio. Así lo señala la norma expresamente. Dice también determinar los días y los horarios en que el trabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. Luego, definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo
y fijar el procedimiento de la entrega por parte del trabajador al momento de finalizar el teletrabajo. Y además de las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador. Entonces, eso de manera específica debe contener el contrato de trabajo, además de las demás condiciones que señala la ley para los contratos de trabajo de cualquier trabajador. O sea, es claro todos los aspectos claves, importantísimo eso, Luis. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta en materia de seguridad social para los teletrabajadores, en especial lo referente a riesgos laborales? Bueno, en cuanto a riesgos laborales, lo primero en materia de seguridad social, como les señalé hace un momento, los mismos derechos de todos los trabajadores. Y en cuanto a riesgos laborales, al momento de la afiliación, se le debe explicar a la ARL o se le debe identificar a la ARL cuál es el nivel de riesgo del empleador. Hay una tabla del año 2002 donde señala el nivel de riesgo de cada actividad económica, y cada empleador encuadra en una de esas actividades económicas, e incluso en dos si tienen más de un centro de trabajo, dos o más si tienen varios centros de trabajo. Entonces, además de eso, deben señalar el nivel de riesgo. Además de eso, deben señalar el nivel de riesgo al que está sometido de manera específica el trabajador. Y el empleador, como cualquier empleador, tiene la obligación de brindar seguridad al trabajador y además de proporcionar locales adecuados para la prestación del servicio si se trata de un trabajador autónomo y las herramientas de trabajo adecuadas para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Que por cierto, esta es otra de las obligaciones del empleador en el teletrabajo. Una de las obligaciones, retrocediendo un poco, una de las obligaciones es suministrarle las herramientas y los equipos de trabajo al teletrabajador para que pueda prestar el servicio, pago de energía eléctrica, pago de lo que gasten datos en el celular, en el computador. Todo eso debe facilitarlo. Y en cuanto a la salud ocupacional, un ambiente de trabajo adecuado, una silla adecuada si va a prestar el servicio desde un punto fijo. Ok. Luis, una pregunta acá respecto al tema de la ARL. ¿Qué tipo de riesgo es una persona que trabaja en la casa? Bueno, me tocaría mirar la tabla, pero para mí el riesgo de una persona que trabaja en la casa sería el mismo que tenemos en mi oficina de abogados, un nivel de riesgo 1. 0.522%. Sí, o sea, nivel de riesgo 1. No es lo mismo trabajar en una oficina de un abogado, por ejemplo, en donde hay pocas posibilidades de que ocurra un accidente de trabajo, que de hecho, gracias a Dios, nunca ha habido uno en mi oficina. Contraer enfermedades laborales, pues sí, de pronto, aunque no, gracias a Dios, tampoco se ha presentado. Más sería por ese lado, en el sentido de que una mala postura, utilizar mal el computador o algo así. Entonces el nivel de riesgo es 1. No es lo mismo trabajar en esa oficina de abogados que trabajar en una mina. Así es. Bueno, creo que ha sido claro y todo lo que ha planteado usted, para que las personas que no conocían cuál era el concepto de teletrabajo lo tengan ya más claro, que tienen las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador que trabaje directamente donde el empleador. O sea, todo este tema es importante que lo tengan muy, pero muy claro. Samir, ¿tienes algo que contarnos de HAI? Bueno, creo que Samir no está con nosotros. Alejo, Samir está con nosotros. No, señor, él no nos escucha en este momento. Ok, listo. Bueno, les cuento que inscríbete a los seminarios virtuales de HAI, Holding Interactivo Virtual Empresarial. Tiene para ti información exógena febrero 23, aplicación de la NEP 16 y su impacto, marzo 16, gestión del riesgo en seguridad y salud en el trabajo, marzo 16, costo de importaciones y exportaciones, seminario marzo 30 e inicio de curso marzo 23. Renta personas jurídicas, abril 6. Aprovecha las preventas y el descuento por inscripciones Drupal, pagan 4 y asisten 5.
Para mayores informes, en las redes sociales de HAI, @TuHAI en Facebook o por medio de los números 318-405-6201 y 314-804-4544 o al buzón suscripciones@tujai.com. Y le recordamos a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento que tengan preguntas, inquietudes, sugerencias y demás sobre el tema del día de hoy, teletrabajo, que en la página de WhatsApp Radio, les repito, www.whatsappupr.com. Allí pueden formular todas sus preguntas para que las vayamos resolviendo con nuestro invitado. Okay. Muy bien. ¿Usted considera que el teletrabajo es más seguro si aumenta así la productividad para las empresas? ¿Cree algo diferente a ello? ¿Qué? Si el teletrabajo es más seguro, pues el solo hecho de salir de la casa implica un riesgo, entonces ya ahí tenemos una disminución del riesgo, ¿ya? No, pues del trabajo a la casa y de la casa al trabajo sería un accidente de trabajo si el transporte lo proporciona el empleador, pero yendo más allá, el trabajador puede accidentarse, así no sea considerado accidente de trabajo. Entonces eso disminuye el nivel de riesgo, la accidentalidad, el ausentismo, disminuye el ausentismo en la empresa. Entonces, visto desde ese punto de vista, ya tenemos una razón para considerar que el teletrabajo es más seguro que el trabajo en la empresa. Por otro lado, puede ser relativo porque el empleador, en principio podría pensarse que el empleador tiene el control del riesgo cuando está en la empresa o tiene más control del riesgo cuando está en la empresa, pero recordemos que es una obligación del empleador incluir en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores vinculados por teletrabajo, y por tal motivo debe garantizar su seguridad incluso en el sitio donde presta el servicio ese teletrabajador. Por tal motivo sí considero que es más seguro. Las estadísticas, por ahí antes del programa alcancé a ver unas estadísticas que dicen que sí es más seguro y también que aumenta la productividad. El análisis que hago por el cual se aumenta la productividad es precisamente porque el mismo transporte, sobre todo en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, el hecho de trasladarse de la casa al trabajo, ya solo con eso el trabajador puede llegar fatigado al trabajo y disminuye la productividad. Por ejemplo, aquí en Bogotá, una persona que vive en Suba y tiene que venir a trabajar aquí al centro, ya tiene 2 horas del día perdidas. Más de 2 horas. Sí, exactamente. Y posiblemente, no en todos los casos, puede disminuir la productividad de esa persona. Además que se pierde perfectamente, se pueden perder 3 horas en trayecto. Sí, 3 o 4 al día. Otra razón, disculpen, aunque también debo aclarar algo, es un tema relativo porque una persona en la casa puede tener todo el tiempo, por ejemplo, la mamá puede tener todo el tiempo a los hijos interrumpiéndola. Puede suceder eso, pero es cuestión de controlar los tiempos en la casa. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, ya no va a tener preocupaciones la mamá porque los hijos se quedan solos en la casa, por ejemplo. Y todo eso influye en la productividad, no disminuye el riesgo psicosocial en ese sentido. Más tranquilidad. Creo que sí, señor. Ahora, mencionábamos pues que el empleador entonces asume todos esos riesgos inherentes que tiene ese teletrabajador por hacer sus labores desde su casa. Entonces, ¿necesario o es obligatorio que se adecue un espacio dentro del domicilio, dentro de la residencia del teletrabajador para poder desarrollar esas labores? Porque pues creo que sería algo complejo que el empleador asuma que tener como tal toda su unidad residencial es teletrabajador. Entonces no sé de pronto ahí cómo sería este manejo, porque me parece preocupante y máxime que tenga un alcance a todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí hay un temita que sí me gustaría como de pronto que nos ayudaras a aclararlo, y más teniendo en cuenta que esta semanita, el pasado martes nada más, el Ministerio de Trabajo ya publicó la resolución 312, por la cual se
establecen los estándares mínimos, se modifica algo de la resolución 1111 y se establecen algo de los nuevos estándares mínimos para empresas de menos de 50 trabajadores. Y Samir, concaténela con una pregunta del público que preguntan si una persona que trabaja en modalidad teletrabajo tiene derecho a el internet, a un subsidio de internet. Sí, claro, eso va entre las adecuaciones, si es necesario que la empresa asuma todas esas adecuaciones, cómo se debe adecuar ese espacio de trabajo para el Luis. Bueno, respecto a la pregunta, sí, es obligación del empleador pagar el internet. Señalé hace un momento datos, wifi, dependiendo si es a través de dispositivos móviles o si es a través de dispositivos fijos como un computador de mesa, el empleador tiene que pagar el internet. Entonces, debe proveer las reparaciones de los equipos y programas que sirven para el desarrollo de la labor, proveer el mantenimiento de los equipos, conexiones y programas usados para desempeñar la labor, y además debe pagar la energía utilizada para el desarrollo de la labor, debe pagar gastos de transporte cuando el teletrabajador lo requiere para el desempeño de sus funciones. Respecto a lo del tema de la seguridad y salud en el trabajo, claro que sí, no va a ser en toda la casa, que si la persona que trabaja desde su casa lleva el computador a una habitación, ya el empleador debe adecuarle la habitación, debe adecuarle la cocina, debe adecuarle el baño, ¿no? Deben acordar que el trabajo lo va a prestar desde un sitio determinado y ese sitio determinado va a ser el que va a cumplir con las normas de seguridad mínimas según lo exige la legislación de seguridad y salud en el trabajo y de riesgos laborales. Ok, claro que sí. Bueno, ya me va haciendo un poco más entendible absolutamente todo esto. Ahora vamos a otra preguntita por acá. ¿Cómo se incorporaría entonces la población vulnerable a los programas de teletrabajo en Colombia? Yo creo que la población vulnerable sería muy beneficiada. ¿Y qué beneficio le traería esto a las empresas? Bueno, comienzo por la última parte de la pregunta. En la Ley 361 de 1997 establecen incentivos para las empresas que vinculen personas en situación de discapacidad. Entonces sí trae beneficios en temas de impuestos e incluso en temas de pagos de parafiscales. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la otra parte de la pregunta, ¿cómo considera usted que cómo se incorporará la población vulnerable a los programas de teletrabajo en Colombia? Entendiendo, pues, personas en situación de discapacidad pueden ser incluidas facilitándole los medios. Precisamente para estas personas es para quienes se ha creado el teletrabajo. Entonces, facilitándole los medios económicos para que puedan prestar sus servicios sin desplazarse al sitio de trabajo, es una forma de inclusión de estas personas, no tengan que sufrir en los medios de transporte para llegar al trabajo. Entonces, de esa manera se incluye esta población a esta modalidad de trabajo. Ok. Luis, ¿usted considera que la regulación que hay actual en materia de teletrabajo en Colombia se acopla a las empresas y a los teletrabajadores? O sea, ¿es suficiente para poder mitigar todas las necesidades, riesgos y demás que hay alrededor de este tema? ¿Considera que se debería modificar o adecuar algún tipo de reglamentación especial? A mi modo de ver, considero la norma bastante completa o completa en un alto porcentaje. Sin embargo, me gustaría que fuera regulado de una manera más precisa la jornada de trabajo de los teletrabajadores móviles. Hay 3 formas de teletrabajadores, que son los autónomos, que prestan el servicio desde un punto fijo, ya sea desde una oficina, que no será del empleador, o desde su domicilio. Existen los móviles que pueden prestarlo desde cualquier lugar, y existen los suplementarios que prestan el servicio parte del tiempo
en un sitio fijo y otra parte del tiempo en la sede del empleador, 2 o 3 días fuera de la sede del empleador y el resto de la semana en la sede del empleador. Entonces, me parece a mí que respecto a la jornada laboral, precisamente por lo difícil que sería controlarla, en el caso de los trabajadores móviles o de los teletrabajadores móviles, creo yo que solamente en ese aspecto la norma se quedó corta en cuanto a la regulación de los teletrabajadores. Comparto también perfectamente esa precisión. Creo que aunque hay regulación, no es suficiente, porque hay muchos aspectos que se quedan cojos, porque pues hay que garantizar los derechos y los beneficios, los riesgos, y que las empresas tampoco sean perjudicadas completamente. Sí, efectivamente hay que regular esto, pero de todas formas considero personalmente que el tema del teletrabajo realmente es algo que todas las personas, no, gran parte de la población, empresas y trabajadores, deberíamos empezar a apostarle esto para lograr reducir, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, ciudades como Medellín, Cali, por ejemplo, que son ciudades tan congestionadas y que realmente la calidad de vida de las personas se está viendo significativamente afectada. Recuerdo, por ejemplo, en algún momento cuando viví en Bogotá, en un trabajo que tuve, una niña vivía en Soacha, y el desplazamiento desde Soacha hasta las 150 tenía cada trayecto más de 2 horas de transporte en el sistema de transporte de Transmilenio, tenía que abordar alimentadores y no sé qué más, para llegar hasta su trabajo, más de 2 horas, 2 horas y media al día. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5 y media de la tarde, se levantaba a las 3 y media de la mañana para ir a trabajar, para arreglarse y poder salir y llegar a tiempo, salía casi que en el primer alimentador que pasaba por su lugar de residencia, salía de la oficina a las 5 y media de la tarde y estaba llegando hasta después de las 8 de la noche a su casa. O sea, realmente una persona de esas no tiene vida. Entonces, hay personas las que se pueden beneficiar y que le deberíamos apostar a esto, porque realmente hay que tener en cuenta también otra cosa. Hay jurisprudencia, el Consejo que establece que la jornada laboral empieza desde qué momento, desde que la persona sale hacia su lugar de trabajo, ¿cierto? Ese desplazamiento presuntamente, según alguna jurisprudencia que he leído, ahí ya nos refutarás, Luis, que eres el conocedor en el tema. Tengo entendido que desde ahí parte la jornada, entonces imagínate, hay ya horas de entrada. Adicional a eso, Samir y Luis, quería agregarles algo ahí. Muchos empleadores todavía tienen el chip muy marcado con el tema de cumplir un horario. Prefieren ver a la persona ahí sentada en la silla, así no sean productivos, pero prefieren verlos ahí. Bueno, respecto al tema de la jornada de trabajo, lo primero que quiero aclarar es que hay jurisprudencia sobre todo. Voy a plantear mi criterio al respecto, y es que, a mi parecer, la jornada de trabajo inicia al momento en que la persona, mejor dicho, en el momento en que la persona pacta que debe iniciar sus labores. Sin embargo, no podemos descartar el tiempo de traslado, sobre todo cuando el transporte es suministrado por el empleador, porque a partir de ese momento la protección del empleador respecto del trabajador inicia, ¿verdad? El empleador debe proteger al trabajador en el transporte cuando él se lo suministra. Pero, por otro lado, en 2007 se regularon los riesgos psicosociales, y el empleador no solamente debe tener en cuenta las dificultades que tiene el trabajador en el sitio de trabajo para prestar el servicio, sino también tener en cuenta las dificultades que el trabajador tiene para acceder a ese sitio de trabajo, porque es un riesgo psicosocial extralaboral, y eso disminuye la productividad, y precisamente para poner cortapisa a esa situación tenemos el teletrabajo. Además que el teletrabajo es un tema... Es un tema que se puede prestar para mucha discusión. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical para continuar con nuestra entrevista, y quiero recordarle a toda la audiencia que nos escucha.com que no sean olvidados el día de interacción. Quiero que interactúen por favor en el chat de whatsapp.com, planteen sus inquietudes, pidan la canción. ¿Qué opinan ustedes del teletrabajo? Queremos escuchar su punto de vista, queremos leerlos y transmitirlo aquí
en la transmisión del día de hoy, perdón por la redundancia. Ya saben, whatsapp.com, y ahí en el chat nos pueden escribir o por medio de el dispositivo móvil, descargando la aplicación WhatsApp Radio, de WhatsApp Radio, desde la App Store o desde la Play Store. Y bueno, quiero también recordarles a todos que Actualidad Contable Colombiana es uno de los patrocinadores de La Colmena, y es un temas contables, tributarios, financieros, así como diversos temas relacionados con la profesión. Síganos en Actualidad Contable Colombiana en Facebook, Instagram y YouTube. Y pues bueno, quiero decirle a la gente, aquí vamos a soltar unas cositas. Tenemos en La Colmena sorpresas próximamente. No les vamos a decir a partir de cuándo. Deben estar pendientes de cada uno de nuestros programas porque vamos a estarles dando sorpresitas. Así que deben escucharnos, no se despeguen un instante ninguna de nuestras transmisiones. Alejo, señor, vamos a una pequeña pausita musical. Listo, perfecto. Después de esta información tan valiosa que nos acaba de retribuir Luis Ángel Álvarez, hay que tener muy en cuenta todos estos parámetros importantísimos. Y es Alejo, muy cierto, señor. Usted que es una persona del mundo virtual, Ajá. ¿contrataría o no contrataría teletrabajo? Claro, sí, a mí me parece interesante. Muy interesante. Bastante. Muy interesante. Hay que conocer mucho más a fondo de esto. Pero pienso que siempre hay que evolucionar en algo. Y si hay una forma mucho más fácil, tanto para el empleado como para muchas cosas en agilidad, lo que dice Luis es verdad. A veces se pierde mucho tiempo y se llega fatigado al trabajo simplemente por el desplazamiento. Es algo vital. Hoy en las noticias, información de mediodía, estaban hablando sobre eso, que uno de los que se está postulando como alcalde en la ciudad de Bogotá estaba mirando cómo solucionar ese problema de movilidad para las personas que viven tan lejos o de extremo a extremo cuando tienen que ir a trabajar a otros lados. Entonces están colocándole mucho cuidado a este tema, obviamente por rentabilidad, por eficiencia y por muchas cosas, ¿no? Bueno, seguimos con Luis Ángel Álvarez hablando de ese gran tema. Nosotros en este momento estamos haciendo eso, estamos trabajando sin tener que movilizarnos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Así es, Alejo. Ok, listo. Samir, por allá alzándome la manito, dígame, cuénteme, tiene la palabra. Entonces sí, bueno, antes de continuar con la entrevista que va a hacer uno en esta entrada a la entrevista con Luis, quiero hacer una pequeña acotacióncita de 15-30 segunditos sobre la... Es que yo se la venía viendo del programa. Bueno, y es que realmente eso fue nuestro gobierno corrupto por décadas. Esta canción de este grupo musical al gobierno de finalizando los 90, si mal no recuerdo, en Argentina. Sí. En Argentina por corrupción, por recursos, por querer tapar cómo se estaban destinando recursos, por disimular con sus tendencias e ideologías políticas la mala destinación, la mermelada, los favores políticos, contraticos dados a dedo. O sea, yo creo que eso sucedió hace como 20 años y en Colombia estamos en las mismas y creo que empeorando. Pues realmente eso es un llamado de atención a nuestro gobierno, en que esa bandera de campaña, esa competencia que hubo, en que la bandera era una lucha frontal contra la corrupción, y en eso era en lo que estaban de acuerdo que estuvieron liderando las encuestas, y realmente yo a la fecha no veo nada de lucha frontal contra la corrupción. Simplemente veo cómo sacarle más plata al pueblo, no cómo es la corrupción. Así ya, es. no me extiendo más y continuemos con la entrevista, por favor. Con Luis. Luis iba a responder una pregunta del público que se le habían formulado a él, entonces pues Samir sería bueno darle paso, ¿no? Ok. Cuéntenos, Luis. Claro que sí, Luis. Sí, me preguntan desde Valledupar, mi tierra, que si se puede vincular a través del teletrabajo mediante otras formas de vinculación o modalidades de contratación como contratos de prestación de servicios, cooperativas de trabajo asociados. A ver, muy importante esta pregunta porque la ley que regula el teletrabajo, que es la ley 1221 de 2008, da a entender que sí. ¿Por qué razón? Un sector de la doctrina
lo entiende de esa manera. Aparentemente sí, porque dice el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o de prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador. Pero por otro lado tenemos que en la norma reglamentaria, a pesar de que es inferior jerarquía, señala que el teletrabajo se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, entendiendo la de los empleados públicos que son a través de, que es un vínculo legal y reglamentario, nombramiento y posesión. El tema aquí a pesar de que hay algunos doctrinantes muy importantes en la materia que señalan que consideran que sí se puede vincular a través de contratos de prestación de servicios, yo considero que no solamente porque así lo determina la norma reglamentaria, sino también porque esa redacción de prestaciones, la forma como está redactada la prestación de servicios en la ley 1221 del año 2008, debe interpretarse en el sentido de que es a través de un contrato de trabajo, porque uno de los elementos del contrato de trabajo es la prestación personal del servicio. Entonces no habría lugar a otras formas de vinculación como las cooperativas de trabajo asociado, como los contratos de prestación de servicios, etcétera. Bueno, muy claro. Muchas gracias, Luis, y a nuestro oyente que nos está escuchando, que le haya quedado muy claro la respuesta a su pregunta formulada directamente a Luis. Bueno, Luis, continuando con nuestra entrevista del día de hoy sobre el teletrabajo. Bueno, Luis, ¿qué acciones ha desarrollado el Ministerio de las Tecnologías y la Informática y las Comunicaciones en pro del teletrabajo? Y de no haberlo hecho, ¿qué acciones considera que debería tomar? Bueno, sinceramente, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sí ha fomentado, en comunión con el Ministerio de Trabajo, sí ha fomentado políticas públicas para el fomento del teletrabajo. ¿De qué manera? Digamos que mejorando la infraestructura de las comunicaciones, aunque hace un momento hicimos un comentario al respecto, pero bien o mal hemos tenido una mejoría respecto a años anteriores, y también la divulgación y mercadeo de esta forma de contratación. Además, ha suscrito algunos convenios con entidades públicas y con otras privadas para que promuevan esta forma de contratación. Sin embargo, considero que se ha quedado corto en que no ha llegado a todos los rincones de Colombia, precisamente porque tenemos dificultades para acceder a la informática y a las telecomunicaciones en regiones apartadas. Por ejemplo, en el pueblo de mi papá es muy difícil acceder al internet y también acceder a algunos operadores de telefonía celular. Entonces, partiendo de ahí, nos damos cuenta que en eso no se ha avanzado, porque también debe incluirse a la población del sector rural para el teletrabajo. Me refiero a las labores que se pueden realizar a través de este tipo de contratación. Entonces a esas personas les va a quedar difícil prestar el servicio desde su casa, que es en un sector rural, en un corregimiento o en una vereda, y tienen que ir al casco, a la cabecera municipal. Entonces creo que en eso se ha quedado corto el Ministerio de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. ¿Aló? ¿Se escucha? Luis, ¿cómo está? Bien. Bueno, sí, se escuchó la respuesta. Bueno, Sí, claro. Yo veo que tenemos un pequeño problema de pronto con Daniel en Bogotá. ¿Sí están escuchando a Daniel? No lo escucho al aire. Daniel no, en este momento no registra. Samir, bien. Hola, aquí estoy. Okay. Sí, yo lo escuché todo. Bueno, nos queda entonces perfectamente claro, Luis. Daniel, ¿ya estás ahí? Sí, señor, acá estoy.
Bueno, le quería preguntar a Luis, ¿qué aspectos debe incluir el reglamento interno de trabajo de una empresa privada con relación a las obligaciones del teletrabajador? Bueno, hace un momento tratamos el tema del uso adecuado de equipos y programas informáticos. Señala expresamente la norma que el empleador debe incluir en el reglamento interno lo relacionado con el uso adecuado de equipos, programas y manejo de la información con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de información laboral. También debe informar al teletrabajador en el mismo reglamento interno de trabajo sobre las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general sanciones que puede acarrear en su incumplimiento. Todo esto hace parte del reglamento interno de trabajo, porque a través del reglamento interno de trabajo el empleador puede ejercer su poder subordinante y organizar el trabajo. Ok, bueno, muy claro. ¿Y qué cosa, o sea, cuál sería lo más relevante dentro del contrato, perdón, dentro del reglamento interno de trabajo para aquellas personas que se dedican solo a esto? O sea, ¿qué condiciones serían únicas y exclusivas para el teletrabajador? ¿Qué condiciones serían únicas y exclusivas para el teletrabajador? Condiciones únicas y exclusivas para el trabajador es el predominio de uso de las tecnologías de la informática y telecomunicaciones para la prestación del servicio y para comunicarse con el empleador, de tal forma que se le permita prestar el servicio en un sitio diferente a la sede del empleador. Entonces, esa sería la característica fundamental y a pesar de eso, el trabajador no puede dejar de cumplir las órdenes del empleador y acatar lo que esté señalado en el reglamento interno de trabajo. Ok, bueno, muy claro. Bueno, Luis, continuando acá con otras preguntitas, ¿qué sectores de la economía nacional se benefician con el teletrabajo? Con el teletrabajo, por ejemplo, tenemos el sector salud, por ejemplo, observamos que se beneficia con el teletrabajo, por el tema de los call centers, donde uno cuando va a apartar una cita, generalmente allá lo escucha una persona, esa persona no necesariamente debe estar en la sede del empleador. Tenemos también incluso los de la telefonía fija, pero aunque parezca también extraño, miren que en el tema estudiando el tema, también, bueno, en el tema de los periodistas, de los escritores, sí, también puede, el teletrabajo les puede facilitar el trabajo, un corresponsal de un noticiero, por ejemplo. Pero aunque parezca extraño, y a pesar de la crítica que les señalé hace un momento, porque no es lo mismo, digamos, el uso de las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones aquí en el departamento de Cundinamarca, que en el departamento de La Guajira, en el departamento del Cesar, en el del Amazonas, ¿verdad? Donde es más difícil, pero a pesar de eso, incluso en el sector ganadero y agropecuario, pueden hacer uso de esta forma de trabajo. Sí. Por ejemplo, un administrador puede trabajar mediante esta forma de trabajo, o incluso la persona encargada, si es una finca ganadera y hay una persona que se encarga exclusivamente a las ventas en esa finca ganadera y decidieron vincularlo por contrato de trabajo, pero si esa persona va a hacer una labor de mercadeo, no necesariamente debe permanecer en la finca, puede trabajar por otras partes, no en un punto fijo. Ese sería un teletrabajador móvil. Entonces, en ese caso, el sector ganadero y agropecuario puede beneficiarse a través del teletrabajo. Bueno, muy claro, muy claro. Aparte de eso, de que también las grandes multinacionales manejan mucho el término home office. Recuerdo mucho cuando trabajé en una multinacional donde varios de mis jefes trabajaban directamente desde la casa. Recuerdo
que era casi como el 40% de mis jefes trabajando desde su lugar de vivienda. Bueno, Luis, continuando acá con nuestra entrevista, ¿tienen los mismos derechos los teletrabajadores o los trabajadores que se encuentran en las instalaciones del empleador? Perdón, ¿tienen los mismos derechos los teletrabajadores a los trabajadores que se encuentran en las instalaciones del empleador? Sí, por mandato legal debe existir igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y demás derechos fundamentales laborales entre teletrabajadores y demás trabajadores de la empresa pública o privada. La doctrina lo llama los trabajadores que están en la planta o trabajadores de planta. Entonces los trabajadores, debe existir paridad de condiciones en cuanto a derechos laborales y beneficios entre unos y otros. Ok. Una pregunta. Me surge esta pregunta respecto al tema del teletrabajador. ¿Un teletrabajador tiene derecho a subsidio de transporte? Es relativo, dependiendo si el trabajador tiene que moverse de su residencia a otro lugar a prestar el servicio o incluso a la sede del empleador. En el caso de los teletrabajadores suplementarios tendría derecho a auxilio de transporte. Señorita, las espero Pero pero si no debe desplazarse, no tendrá derecho a auxilio de transporte. Ahora, si no solamente para desplazarse al sitio de trabajo, sino para prestar el servicio en sí, como por ejemplo la persona que les mencioné ahora, que